Vamos ahora a leer el capítulo 4 y 5 del Evangelio de Juan. Vamos a continuar con nuestro estudio, con la lectura. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender hoy. ¿Ok? Bueno, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno y bendiga a cada una de esas personitas que están entrando. Vamos a empezar con la lectura. Capítulo 4 y 5. Empezamos. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No volverá a tener sed jamás. No había colgado, perdón. Perdón, es que me entró una llamada y bueno, vamos a quitarle aquí el sonido. Ok. Vamos a empezar el versículo 13. Y dice, ¿está bien aquí? Como que se interrumpió la pantalla. Déjenme saber. Vamos a leer nuevamente el versículo 13 que dice, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabes. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me ha dicho todo cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía a su casa, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Amén. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser salvo? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y aquel era día de reposo, un sábado. Entonces los judíos dijeron al que había sido sanado: es día sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que él de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no querréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. No he venido en nombre de mi Padre, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibes. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria del que viene, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esto ha sido la palabra de Dios, la lectura del capítulo 4 y 5. Vamos ahora a repasar lo que leímos. Vamos a ver una pequeña explicación de todo esto. Ya mucho de esto ya hemos estudiado, entonces ya eso lo pueden ver en los estudios anteriores o solamente vamos a repasar un poco, ¿ok? Ya conocemos la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana con la que Jesús platicó, ¿verdad? Dice que Jesús cuando Jesús escuchó que estaban murmurando la gente. Allí en el versículo 1 dice, cuando Jesús escuchó que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice que él se retiró, se fue. Porque Jesús no buscaba contiendas. Él escuchaba algo y él era pacificador. Él se retiraba de los problemas. No quería problemas con nadie. Él se retiraba, se iba. Entonces se retiró para no buscar contiendas con nadie. Y él dice que iba para Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria, porque sabía que allá en Samaria la gente lo necesitaba. Y él va a donde sabe que lo necesitan. Ahí llegó junto al pozo y allí encontró a una mujer que no tenía buena reputación. Era una mujer que se dedicaba pues dice que había tenido ya, este es el que tenía, era el sexto esposo. Porque Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, sí, has dicho bien, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y bueno, ahí Jesús se encontró con ella, le empezó a hablar del agua de vida, que Él es el agua de vida, que Él le podía dar agua de vida, y que cualquiera que la tome será en él, en la persona, una fuente que salte para vida eterna. Dice, el que la beba no tendrá sed jamás. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Yo quiero de esa agua para que ella no venga aquí a sacarla. La mujer no entendía todavía, ¿verdad? Que Jesús le estaba hablando de su palabra, del evangelio. Porque los que conocemos el evangelio es algo maravilloso. Porque estamos saciados, tenemos el conocimiento de Dios. Y aunque haya cualquier tipo de problemas o no estamos muy bien, cuando conocemos a Dios, tenemos la certeza de que Él está al control de nuestras situaciones y de que Él las va a arreglar, no importa cuáles sean, porque Él es Dios. Y empezó a hablarle a la mujer de esa agua, de vida eterna, de su conocimiento. Y la mujer le dice, Señor, cuando le empezó a decir eso, dice, yo quiero de esa agua. Y dice Jesús, sí, ve y llama a tu marido. Entonces, ya cuando Jesús le dijo todo eso de que cuántos maridos había tenido, ella dice, ay Señor, se me hace que tú eres profeta. Y bueno,
Me dijo, se me hace que tú eres profeta. Pero dice, Señor, dicen que en este lugar, nosotros decimos que nosotros podemos adorar, pero los judíos dicen no, que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni aquí ni allá se va a adorar, sino que los que amen al Señor lo van a adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? En donde quiera podemos adorar. No necesitamos ir a cierto lugar para adorar, decir, allá. Antes sí tenían un lugar donde reunirse. Y por eso decían, aquí. No, y ellos decían, no, en este otro lado. Sí, tenían su lugar de ir a adorar, de hacer sus sacrificios, de reunirse. Pero pues el Señor dijo que podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Tampoco necesitamos ver nada. No necesitamos ver nada, una imagen, alguna cosa para arrodillarnos y orar. Vamos a hacerlo en nuestro espíritu, en verdad, al aire libre, allá afuera, no sé, en cualquier lado que se encuentre. Y tenemos esa linda, ¿cómo se puede decir? Eso que Jesús dijo, que podemos buscarlo donde quiera que estemos, ya sea andando en la calle, en nuestra recámara, ahí escondida, arrodillada, o cuando andemos caminando, o cuando andemos en la tienda, o cuando estemos cocinando, en cualquier lugar, en cualquier momento, podemos invocar al Señor y Él nos va a escuchar. Sí, aquí también podemos sacar la lección de que Jesús conoce nuestra vida completamente. La mujer samaritana se dio cuenta de que estaba ante alguien que conocía su vida perfectamente y también conocía su futuro, conocía todo de ella, ¿verdad? Porque él no lo había conocido, ni ella lo conocía y sin embargo le estaba diciendo lo que ella había hecho. Eso aquí lo vemos cuando la mujer va corriendo ante los demás hombres y les dice, vengan, miren, vengan, vamos a ver a un hombre que me ha dicho lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿Se fijan? Entonces ella reconocía que estaba frente a alguien que podría escudriñar su mente, sus pensamientos, que conocía su vida. Y así es, el Señor nos conoce a todos completamente, perfectamente. Él conoce lo que tenemos en nuestro ser, cuáles son las cosas que nos afligen, nuestras preocupaciones. Conoce nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestras enfermedades. Él conoce todo. Él conoce. Y por eso nada más nosotros podemos invocar su nombre. Podemos decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. Mira que tengo esta situación. Y el Señor va a encargarse de ello, si es que nosotros nos hemos puesto en sus manos, ¿verdad? Porque el Señor también nos pide que le demos el corazón, porque esto es recíproco. Nosotros debemos de dar y Él nos va a dar, porque no podemos, y hasta es injusto que nosotros no queramos darle nada, pero sí queremos pedir, ¿verdad? Y eso no es, sino que esto es de dos. Vamos a poner nuestra parte y Él va a poner su parte. Aquí la mujer estaba allí. Dice que Jesús estaba ahí, se veía cansado, se veía pues sediento. Y estaba allí y le pidió a la mujer de beber. Él podía sacar el agua, pero simplemente quería entablar una comunicación con Jesús. Por eso le pidió de beber. Y aquí, y dice que aquí era la hora, ¿qué dijo? Sexta, me parece. Bueno, la cosa es que era como las 12 del día. Antes, pues así lo tienen ellos en su hora, ¿verdad? Así le decían ellos, la hora sexta, la hora tercera, la hora novena. Bueno, aquí en nuestro horario eran como el mediodía y el sol quemaba. Pero sin embargo, esta mujer no quería ir temprano porque era la hora cuando todos iban a sacar agua. Y ella no quería encontrarse con nadie porque, como dijimos, era una mujer que no tenía una muy buena vida. Entonces muchos no la querían y es por eso que ella iba sola cuando no iba nadie a sacar agua del pozo, porque pues hacía bastantísimo calor y sin embargo pues a esa hora ella iba.
para no encontrarse con nadie. Pero fíjense que aquí cuando Jesús le dijo, aquí siguió platicando con Jesús, y entonces ella le dijo a Jesús, a ver, mira, la mujer, en el versículo 25, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y la mujer se quedó maravillada, pues creyó por las palabras que le estaba hablando. Y entonces cuando se quedó así, llegaron los discípulos. Cuando después de que Jesús le dijo eso, llegaron los discípulos y ella se quedó ahí como sorprendida y entonces salió corriendo para avisar a los demás hombres. Y fíjense qué cosa tan bonita. A ella hasta se olvidó de sus prejuicios. Se olvidó, ella iba a esa hora a sacar el agua porque no quería encontrarse con nadie. Pero cuando uno conoce al Señor, olvida todo. Y está algo tan lindo, te da una paz, una seguridad que tú quieres que todos sepan. O al ver el sufrimiento de los demás, uno quiere que tengan la esperanza que nosotros tenemos, de que tenemos un Dios, tenemos un médico, tenemos a alguien que nos puede ayudar en todas nuestras necesidades. Entonces, cuando nosotros lo conocemos, queremos que todos sepan esas buenas nuevas. Queremos decirle a todos, queremos gritarles a todos que en Cristo tenemos esperanza. Y ella, pues se llenó. Dios, Jesús, le hizo nacer en su corazón una nueva esperanza. Ella, que siempre no quería ver a nadie, salió corriendo para decirle a todos, a todo el pueblo, que fueran. Aquí ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? A ver. Bueno. En el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos por más día. Y muchos creyeron más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Creyeron en Jesús y ya no nomás creyeron por ella, sino porque escucharon a Jesús mismo. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Se imaginan qué privilegio estar en la presencia del Señor? Y lo bueno es que creyeron. Y aquí también podemos aprender de la mujer, que fue una mujer que hizo la obra de Dios. El Señor le dijo a sus discípulos cuando llegaron. Ellos llegaron con comida y le dijeron, Señor, come. Jesús les dijo, yo tengo una comida que ustedes no sabéis. Y los discípulos dijeron, ¿alguien le habrá traído de comer? Pero Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y les dice aquí, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y les enseña a la multitud que viene, ya están blancos, ya hay que cosechar. Y para nosotros nos dicen las mismas palabras, que la siega ya está allí. Nosotros debemos de sembrar la palabra de Dios. Nosotros como conocedores o como lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo, hay que transmitirlo a los demás, hablarles de que en Cristo tenemos esperanza y podemos aspirar a la vida eterna. Darles buenas nuevas, hablarles, hacer la obra, así como la hizo esta mujer samaritana, que ella no quería para nada involucrarse con los demás, ni quería verlos, estar en su presencia de nadie. Sin embargo, fue y lo hizo. Así nosotros también debemos hablarle a los demás. Jesús dice, vengan, la siega ya puede ser cortada, vengan, hagan el trabajo, porque el Señor nos lo encomendó a nosotros.
Él podía hacerlo y terminar la obra rápidamente. Sin embargo, Él nos deja a nosotros ese trabajo y es un privilegio para nosotros el hacerlo, porque al hablar a los demás, nosotros nos llenamos primeramente antes que ellos. Es un bien para nosotros porque nos llenamos de esas promesas, de esa esperanza, y es así que podemos transmitirlas. Aquí después Jesús se va y llega a un lugar llamado Galilea, y ahí bajó un hombre, dice aquí, ¿quién era? ¿Se recuerdan? A ver, un oficial, dice aquí, un oficial que tenía a su hijo enfermo, y fue y le rogó a Jesús que le sanara a su hijo, porque estaba muy enfermo, estaba a punto de morir, dice allí. Sin embargo, Jesús le dijo: si no hubiera señales y prodigios, ¿no creeréis? Porque muchas personas necesitamos ver para creer. Pero sin embargo, dice que la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que para creer nosotros tenemos que tener fe, primeramente fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque debemos de creer que Él existe, que Él es y que puede hacer todas las cosas. Entonces el oficial le dijo: Señor, por favor, desciende antes que mi hijo muera. Yo creo que allí se aferró a la fe para poder salvar a su hijo, porque por las palabras de Jesús dice: entonces estoy mal. Y cambió. Yo creo que ahí cambió. Él le dijo en su corazón: ayúdame a tener fe, ayúdame a creer. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó completamente esas palabras y se fue. Y cuando llegó a su casa, así le dijeron: tu hijo vive, le dijeron. Y él pregunta: ¿a qué horas fue eso? Y le dice: como a las 7. Y él recordó que era más o menos la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Guau, qué misericordioso es Dios, ¿verdad? Él siempre quiere ayudar. Hay un texto que dice: Señor, si quieres puedes ayudarme, un enfermo. Así le dijo. Y Jesús le dijo: quiero. Sé sano, sé limpio. Y se sanó porque Jesús quiere, Él siempre quiere ayudarnos. Nada más hay que poner en práctica nuestra fe y creer y hacer de Dios nuestro Dios. Tener fe plena en Él y entregarle nuestra vida, ponerlo todo a su servicio, porque solamente Él es el único Dios que nos puede ayudar. Después nos habla de otra maravilla. Mira, aquí fue Jesús allí en Jerusalén. Dice que hay un estanque y que había ahí muchos enfermos y se creía de que bajaba un ángel y lo sanaba. Pero bueno, Jesús ve a un hombre allí que ya hacía 38 años que estaba enfermo, y le dice Jesús: ¿quieres ser sano? Y el hombre le empieza a contar allí. Le dice: ay, Señor, yo he tratado de meterme pero no he podido. Y bueno, empieza. Pero ¿por qué le pregunta a Jesús: ¿quieres ser sano? Eso era obvio, ¿verdad? Que él quería ser sano. Pero saben, sí, puede ser obvio, pero Jesús siempre nos pide permiso para entrar en nuestras vidas. Él no entra donde no lo invitan. A Él tenemos que invitarlo, decir: Señor, ven a mi vida, ayúdame. Mira, quiero que me bendigas en este día. Ayúdame a amarte, ayúdame a servirte, Señor. Y es nuestra comunión con Él. Nosotros debemos de dejarlo entrar, porque nosotros no lo invitamos, donde no lo invitan a Jesús, no, Él no viene, Él no entra, porque Él respeta. Él nos dio libre elección para nosotros decidir lo que queremos. Y Él le pide permiso: ¿quieres ser sano? Y el Señor se sanó, porque claro que quería ser sano, ¿verdad? Y lo sanó. ¡Qué maravilla! Él respeta. El único que no respeta es Satanás, nuestro adversario. Él se mete y hace y nos hace como sea. Sin embargo, Jesús nos pide permiso. Él respeta. Bueno, pero miren aquí qué contrariedad. Aquí los judíos se enojan porque Jesús sanó en sábado. Jesús le dijo: mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sí, porque el sábado el Señor trabaja. ¿Qué hace el sábado? Ayuda, hace bien, sana a los enfermos, da de comer, visita a los que están encarcelados. Él hace el bien, no para sí mismo, sino para los demás. Eso es
trabajar en sábado, hacer el bien a los demás, que es lo que hacía Jesús, ¿verdad? Bueno, y aquí empieza a hablar un montón, Jesús empieza a hablar aquí un montón, que dice que Él vino para hacer la voluntad del Padre. No es su voluntad, sino que hace la voluntad del que le envió. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo ya no es condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Porque dice que toda la autoridad Dios se la dio al Hijo. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que siempre que oremos, por soltar la oración, a orar siempre en el nombre de Jesús. Vamos en otros versículos dice que le pidamos al Padre en el nombre del Hijo y Él lo va a hacer. O pidan en mi nombre y yo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque toda la autoridad le dio Dios al Hijo. Dios dice que el Padre y Él uno son. Tienen el mismo propósito de ayudar al hombre. Dice, somos uno. El Espíritu Santo, ustedes saben, el Dios, el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Son 3 dioses en uno, con el mismo propósito, salvarnos, librarnos del enemigo que nos quiere destruir. Ese es su propósito, pero son 3 dioses en uno, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene esa autoridad, pues el Padre se la dio. Y aquí, en el versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí nos está invitando Jesús a escudriñar las Escrituras, a saber, a aprender de Él. Y aquí tristemente dice, y no quieres venir a mí para que tengáis vida. Qué triste lo dice aquí, ¿verdad? Qué triste. Porque si no estudiamos, ¿cómo queremos tener la vida eterna? ¿Cómo queremos encontrarla? Si no conocemos a Dios, si no lo conocemos, si no estamos enamorados de Él, si no hacemos su voluntad. Es conocerlo, aceptar su voluntad. ¿Y cómo vamos a conocerlo? Estudiando. ¿Cómo conocemos a una persona? Pues teniendo una relación con ella, ¿verdad? Y así es con Dios. Vamos a estudiar su palabra para ver lo que Él hizo, lo que Él pide de nosotros, lo que Él quiere. Todas sus maravillas. Entonces Él nos pide, escudriñen las Escrituras, porque de esta manera pueden tener la vida eterna. Aquí el Señor dice, gloria de hombres no recibo. Dice, ustedes no me reciben a mí, y yo he venido del Padre. ¿Por qué no me reciben? Y pues no lo recibían porque Él era justo, era santo y les hacía quedar mal a ellos porque ellos no recibían a los pecadores y Jesús sí. Jesús se juntaba con los pecadores, con las mujeres, de mala vida y ellos no. Entonces ellos como que quedaban mal porque los comparaban viendo la bondad de Cristo y viendo su carácter de ellos y los hacía quedar mal. Y también por la pobreza de Cristo. ¿Cómo es que ese hombre pobre, sin letras, que no estudió, cómo viene a enseñarnos a nosotros? Porque ellos se sentían los orgullosos, se sentían que muy importantes y no lo recibían. Dice, no, dice aquí, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No, nosotros también nos invita, no busquemos nuestra propia gloria. Nosotros no somos nada. Nosotros somos hijos de Dios y debemos de imitarlo, ser como Él es. Él no recibía gloria de hombre, solamente la gloria que Dios su Padre le daba. ¿Para qué? Para beneficio de los demás, no para Él, sino para beneficio de los demás. Y aquí para terminar, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Qué está diciendo aquí? Que vayamos al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, lo escribió Moisés. Los escribió Moisés. Entonces, vamos a hacer caso a lo que escribió Moisés. En lo que escribió Moisés están los 10 mandamientos y muchos los hemos dejado. Nada más aceptan 8 mandamientos. 8 mandamientos.
El cuarto no, es un mandamiento. En Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. En Deuteronomio capítulo 5 están los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos es: acordarte has del día de sábado para santificarlo. Descansa. 6 días, dice, son para trabajar, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Puedes trabajar en él para hacer buenas obras como él lo hizo. Entonces dice, cree a Moisés. Si vas a creer a Moisés, me vas a creer a mí. Pero si no le crees a él, ¿cómo me vas a creer a mí? Vayamos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no lo desechó Dios. Muchos dicen, eso ya pasó. Sí, pasaron las leyes ceremoniales porque Cristo ya dio su vida para morir. Ya no sacrificamos corderos. Todo eso lo quitó Cristo en la cruz, pero no la ley. La ley que simboliza el carácter de Cristo, no los 10 mandamientos. Esa ley es para siempre. Y en el Nuevo Testamento Dios la vuelve a mencionar de diferentes formas. Bueno, queridos, esto fue la lectura, el estudio de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que sea para su vida espiritual, les ayude a crecer y pongámonos en las manos de Dios. Él nos conoce perfectamente. Él conoce nuestras necesidades y nos dice, aquí estoy yo. Solo pídeme y yo voy a obrar. Ten fe, cree en mí. Aunque no veamos nada, creamos en el Señor. Es Dios. Él nos ama, es nuestro Padre y quiere el bien siempre de nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente, queridos. Lindo día. Bendiciones.